Buenas noches dominicanos, buenas noches dominicanas. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes, sobre todo que en el aspecto laboral empieza la semana también. Literalmente. Y especialmente acompañado de mi hermano José Luis Mendoza. Hoy es martes. Sí, martes. Un lunes disfrazado de martes. Sí. Nada fácil. Sí. Mitad y mitad. Sí, ahí. Lunes y martes. Sí, así es. Y a propósito precisamente de el día 6 de noviembre, Día de la Constitución. Mucho que hablar de... El 174 aniversario de la firma de la Constitución de la República se cumple en el día de hoy. Y, por cierto, José Luis, sí, mucho que hablar de este día. Sí. Podría decirse que la historia de la Constitución es al mismo tiempo, yo le he llamado otras veces, la misma historia de todos los planes y proyectos que no se han podido dar en el país. La Constitución Dominicana desde su nacimiento ha estado aquejada de dos cosas. Primero, del caudillismo que han impregnado los presidentes sobre ella, y segundo, la impotencia que ha tenido la sociedad para hacer valer el respeto incluso a los gobernantes de la misma Constitución. Es decir, en otros países, y penosamente hay que poner siempre el mismo ejemplo, el de los Estados Unidos, el cuarto artículo de los 7 artículos originales de la Constitución de Estados Unidos está únicamente escrito para limitar el gobierno, es decir, para hablar de los límites del poder público. Ese es el espíritu con el que se inaugura esa Constitución. Esa Constitución ha sido defendida por años y años, han pasado siglos, y las enmiendas que se le han hecho han sido tan pocas que la gente las estudia, o los niños le enseñan, por ejemplo, la enmienda 13. ¿Qué es la enmienda 13 de Estados Unidos? La que elimina la esclavitud. Son tan pocas, son tan diferenciadas en el tiempo, es decir, ocurren cada tiempo, cada cierto trecho en la historia, que la gente hasta se la sabe. No ocurre lo mismo aquí, donde esos 170 y tantos años de historia, pues están interrumpidos por más de 40 modificaciones constitucionales, de las cuales más de 30 tienen que ver con la reelección. Parece que nos abocamos a una más. Eso es lo más lamentable. Es decir, la Constitución Dominicana no se reforma pensando en adaptarla a los tiempos, en hacer una sociedad de más libertades, en generar una sociedad con más derechos fundamentales. Se han hecho intentos, la Constitución del 62 del profesor Bosch, el 63 realmente, el intento de la Constitución de Moca, que fue uno de los más adelantados en su tiempo en el siglo XIX. Por ahí hubo algunos aprestos en el 2010 a aperturar algunos principios que no han sido del todo ejercitados todavía por la ciudadanía. Pero en general, eso es la Constitución Dominicana, una historia de nuestros sueños tronchados, de nuestros planes no cumplidos, de una voluntad mancillada por los gobernantes y de la imposibilidad de que el resto de la sociedad, las instituciones que no existen muchas veces o que han existido muy poco, logren imponerle el orden, logren imponerle límites a quien tiene el poder. Esa ha sido, diríamos, la historia constitucional dominicana. Sí, el interés general debe sobreponerse a lo particular, y lamentablemente en el caso de el manejo que se le ha dado a la Constitución, a la Carta Magna, no ha sido así. Los intereses particulares se han sobrepuesto a lo más importante. En esta particular ocasión, una vez más hay que decir que, por ejemplo, en el día de hoy se produjeron reiteradas declaraciones, reiteradas y desaforadas declaraciones de ambos bandos, entiéndase por parte de la oposición y el oficialismo. Pero naturalmente el oficialismo, porque el PLD es el partido de gobierno. Claro. Y esto, entonces hay una franja a lo interno de ese partido que no está de acuerdo, naturalmente, con las pretensiones de otros legisladores. Pero hay que decir que, por ejemplo, hubo un legislador hoy, creo que fue Elías Báez, que una vez más tronó. Él ha hecho de esto una costumbre, una norma, un estilo. Tronar muchas veces acertadamente y otras veces de manera desacertada, naturalmente. Y hoy incluso llamó a Leonel Fernández a que se pusiera los pantalones, a que demostrara si ciertamente él es el vigilante que él dijo en el pasado reciente de la Constitución. Y yo pienso que otros legisladores que están del lado del danilismo, pues establecieron de manera clara y categórica que los votos estarían ahí en el caso hipotético de que el presidente de la República pues se decida a buscar la reelección. Evidentemente que estamos frente a una disputa
interna en el Congreso Nacional, que muchas veces hay que reconocer que no se maneja de la mejor manera, valga la redundancia, porque pienso que de un manejo adecuado, prudente, sosegado, ecuánime, que debe tener un legislador. Que hay muchos legisladores que lo son. El problema es que los que no lo son se notan mucho. Claro, sí, son tan hostiles, son tan estridentes los que no lo son, que resaltan y sobrepasa lo normal de ecuanimidad. Pero la inmensa mayoría yo pienso que son gente con la que se puede debatir y discutir. A mí mismo me ha tocado más de una vez con ellos mismos discutir algunos puntos. Quería sobre ese tema de la Constitución y sobre algunas de las declaraciones, como dice el doctor Díaz, desaforadas, aprovechar una que me llamó mucho la atención y es de Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte, nada más y nada menos que del más alto tribunal de la República Dominicana. Yo no sé quizás en qué ánimo estaba cuando lo dijo, pero resumió una pregunta que le hacía alguien de la prensa en el sentido de todas las veces que se ha modificado la Constitución. Y no sé si con una óptica muy positivista, muy optimista, dijo que cada modificación ha valido la pena. Pues no. Yo lamento contrariarlo, señor. Otra declaración desaforada también, fuera de contexto, Pero no siempre ha valido la pena, no siempre ha valido la pena. Yo quisiera preguntarle a él, lo decía esta mañana, lo voy a decir aquí de nuevo. Me gustaría que él me explicara con manzana, para ver si yo lo entiendo, qué beneficio pudo haber sacado la República Dominicana, la sociedad dominicana, al hecho de que, por ejemplo, en 1928 un grupo de gente que siempre está alrededor de los presidentes como moscas le dijera al funesto Horacio Vázquez que desconociera el término de 4 años por el que había sido electo y que entendiera, asumiera que la Constitución de Cáceres era la que era válida y él por lo tanto iba a durar 6 años. Extendió 2 años más su mandato en medio de acusaciones de corrupción. ¿A qué se le parece esto? A lo que hemos vivido en los últimos 20 años, 25, 30, no importa, 40 si usted quiere. Y en medio de esa situación extendió 2 años su mandato. Pero no conforme lo extiende, rompe con su vicepresidente original, decide en el 30 ir como candidato. Esa candidatura se le desmonta, producto del problema de salud por el que tiene que ir a operarse en Baltimore. ¿Y qué para esa crisis política? Para, entre otras cosas, el camino, facilita, allana el camino al trujillismo, que originalmente tenía una candidatura vicepresidencial con Rafael Estrella Ureña, y termina invirtiéndose la balanza, siendo Trujillo el candidato presidencial, y en una vorágine de violencia, incluyendo el asesinato terrible de Virgilio Martínez Reina en Santiago y su esposa embarazada, uno de los más graves crímenes de la historia política dominicana, que nunca fue resuelto propiamente, termina Trujillo llegando al poder. Mariano Germán, ¿podría explicarme a mí, a los demás dominicanos, en qué pudo haber ayudado ese desconocimiento de la Constitución del 28? Por no hablar de otros casos, De manera que yo concluiría diciendo sobre la Constitución, doctor Díaz, nosotros no le hemos dado tiempo como país, como sociedad. No le hemos dado chance a ninguna generación a valorar la Constitución de forma tal que su respeto pase de generación en generación, que es, entre otras cosas, una de las virtudes de los países desarrollados. Tienen tanto tiempo conociendo la ley y cumpliéndola, y la misma no cambia, con ciertas excepciones, que de generación en generación se transmite de padre a hijo, de madre a hija, de madre a hijo, de abuelo a nieto, de abuela a nieta. Se transmite no solo el apellido, no solo los patrones genéticos, no solo las costumbres y el folclore, se transmite la idea de que el cumplimiento de la ley nos beneficia a todos. Nosotros no le hemos dado ese chance a ninguna generación, en ningún momento de la historia dominicana, porque cuando la gente comienza a comprender el cuerpo de leyes que lo gobierna, sube Báez, sube Santana, sube fulano, sube a lo mejor con las mejores intenciones Ulises Payá, pero después viene Lilis, pero después viene Mon, pero después viene Enríquez y Carvajal, pero después viene Horacio, viene el Trujillato, la Constitución del 62 del profesor Bosch, pero entonces viene el golpe y la guerra, y el 66 se sanciona una Constitución que esa, por cierto, no se modificó hasta el 94, esa tuvo algún tipo de, si se quiere, de estabilidad, una pena que no generara institucionalidad. Entonces, no le hemos dado ni siquiera el chance, señores, a 2 generaciones consecutivas de aprender a respetar la misma norma porque la cambiamos. Es así. Bueno, frente a esos ejemplos funestos que tú has señalado de modificaciones interesadas de la Carta Magna, hay que establecer que hay una antítesis de eso, que fue la modificación del 2010 a la Constitución, que no se hizo con ese propósito. Se intentó hacer algo distinto, hasta cierto punto. Claro, eso lo respetamos. Sí. No con la trascendencia procurada posiblemente, pero algo se hizo. Mira, José Luis, antes de ir a la pausa, quiero detenerme
y le pido la consabida disculpa a los amables televidentes y a ti, para dedicarle este programa de esta noche a mi hija mayor que cumple años hoy. No, yo lo suscribo. No a Marcel María Díaz. Marcel María Díaz. Sí, felicidades para mi hija mayor, Marcelina. Ella sabe que conjuntamente con mis otros 2 hijos constituyen mi mayor debilidad. Que no celebremos más que el año cumplido, lo que resta por vivir y obviamente con el aprendizaje, con la experiencia adquirida, que se tome siempre las decisiones correctas en la vida. Desde aquí le dedicamos, suscribo esa dedicatoria. Ella tiene la fortuna, tiene la suerte de siempre el día de su cumpleaños, casi siempre estar precedido de un día no laborable, porque tú sabes que muchas veces se rueda el día 6. Y ella, pues, por lo menos pasa 2 días de celebración. Pero bien. Sí. Pronto, cuando ella esté en otra etapa de su vida más próspera, estoy seguro que no va a ser el día de cumpleaños, va a ser la semana aniversaria. La semana aniversaria, así mismo es. Bueno, pues, pásala bien, mija, que tú te lo mereces todo. Te lo dijimos ya por WhatsApp, te lo dijimos personalmente y ahora te lo digo por este medio. Usted se lo merece todo, así que felicidades y que la bendición de Dios no se detenga nunca en usted y en lo suyo. Vamos con la venia de usted de la pausa y regresamos en breve. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos 3 pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. A través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, se han hecho 2 entregas de certificados de propiedad definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de decenas de millones de pesos a favor de beneficiarios. Por instrucciones del director general, Dr. Emilio Rivas, se desarrolla un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda, para hacer realidad el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda accesar a la vivienda titulada. En materia de inventario de los bienes muebles del Estado, hemos obtenido grandes avances con la codificación y levantamiento en decenas de instituciones oficiales, logrando hasta la fecha la identificación de más de 300.000 activos de muebles. Durante la gestión del doctor Emilio Rivas se ha apostado a la digitalización de los servicios, logrando la reconstrucción del data center, implementación del correo institucional, incremento en el ancho de Internet, la puesta en marcha del portal web, el subportal de transparencia y las redes sociales. También hemos avanzado en la instalación de un moderno sistema administrativo del Departamento de Cobros y Tesorería, licencia software, inicio del proyecto Oficina Presidencial de Tecnología de la Información OPTIC, en la incorporación de cuenta única del Tesoro, en la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda, logrando la certificación de la Nordic A3, hemos implementado el certificado digital y la carta compromiso relativa a nuestros servicios. A lo largo de este periodo se ha desarrollado un intenso programa de capacitación que ha contribuido a la formación, especialización y actualización de los servidores, impactando la calidad, eficiencia y eficacia del servicio a los ciudadanos.
Se ha hecho historia en la celebración de subastas, donde se han tomado todas las providencias que establece la ley sobre la materia para asegurar la debida transparencia, cuyos recursos han ido al Tesoro Nacional. Una muestra de que estamos frente a un gerente al servicio de la gente. En la Cámara de Diputados, 15 comisiones permanentes agotaron este jueves sus agendas de trabajo en el conocimiento y aprobación de informes a iniciativas pendientes. Se reunieron las comisiones de Deuda Pública, Asuntos Fronterizos, Deportes, Industria y Comercio, Asuntos Marítimos, Medio Ambiente, Obras Públicas, Asuntos Municipales, asimismo Bicameral de Presupuesto General del Estado 2019, Género, Educación, Justicia, Turismo, Presupuesto y Relaciones Exteriores. También el presidente Radamés Camacho participó en La Vega en actos conmemorativos al 17 aniversario del fallecimiento del expresidente, escritor, profesor y humanista Juan Bosch. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, quiero aprovechar también para saludar y agradecer la sintonía de una honorable pareja que son asiduos televidentes de este su programa Debates al Día. Me refiero al hermano Leonel García y a su esposa doña Lourdes Camacho. Gracias de corazón. Leonel, decirle a doña Lourdes que eso es ya el aprecio que me tiene ella, que observa meticulosamente algunos detalles. Así que gracias de corazón, Leonel, Lourdes. A Federico Díaz también, saludo, que siempre está frente a su televisor, y a muchos dominicanos y muchas dominicanas, familia, que no se pierden, José Luis, su programa Debates al Día. Elecciones en Estados Unidos. Elecciones de medio término. Elecciones de medio término que abarcan. Y luce parece que Donald Trump se va a salir por la puerta grande. Parece, eso es lo que se observa. Lo que ha comenzado hasta ahora en los conteos que se han establecido, dice que lo que los demócratas habían preparado como una especie de ola azul todavía no se ha visto. No vamos a adelantarnos a los acontecimientos, pero hasta ahora lo que se ha recabado, por ejemplo, en estados como la Florida, un estado impredecible siempre. Me interesa, o sea, yo pongo un interés particular en ese estado, en ese gran estado. Que por cierto hay que hacer una aclaración, a veces un poquito difícil de entender desde la óptica nuestra, Elcido. Hay una cosa que se repite mucho a veces en los analistas hispanos, el llamado voto latino. El voto latino como tal, como estructura monolítica, mucha gente ha querido creer que existe. La realidad es que en la práctica no es así. Un mexicano
que reside en California tiene unos intereses y su estado tiene una capacidad a veces de generar unos servicios que no tiene, por ejemplo, el estado de Nuevo México, que es el estado más pobre de la Unión. Sí. California el más rico. Sí. Por lo tanto, los intereses y la forma en la que ese mismo ciudadano mexicano con derecho al voto, pero de ascendencia o nacimiento en México, que habla español, que se siente norteamericano de hecho, de facto, pero que tiene una herencia latina de la que se siente orgulloso, no va a haber igual el rol del Estado en un lugar y en otro. En un lugar el Estado es pequeño, es reducido, incentiva la generación de nuevas industrias petroleras sobre todo. En California el Estado es grande, tiene unos impuestos altos, cubre una variedad de servicios, tiene un Estado asistencialista, lo cual vamos a decir que hasta cierto punto no está mal. Entonces el rol que él va a ver en un lado y otro es distinto. Entonces creer como que en el mismo sitio, en un país tan grande, los dos ciudadanos van a ver las cosas de la misma manera es una trampa. Y no se puede ser tan plano en el análisis. Florida, el estado del cual hablamos. Sí, sí. Ahí hay venezolanos, hay cubanos, Sí, hay sí. mexicanos, hay salvadoreños, hay dominicanos. Sí. No va a ser nunca la misma forma en la que los cubanos, que tienen generalmente una inclinación hacia el partido republicano, nunca puede ser igual a la que van a tener los salvadoreños y los centroamericanos en general, que se sienten probablemente un poquito más cómodos con la óptica que tiene el Partido Demócrata en relación a los inmigrantes. Quiero hacer esta aclaratoria porque no se puede nunca jamás pensar en un lugar tan grande y tan variopinto como es un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, que hay un voto cerrado de cada comunidad. Es el mismo error que se cometió en Brasil cuando que si los ricos votaron por Bolsonaro, pero ningún país tiene 55% de sus pobladores, de sus habitantes siendo ricos. Claro. Entonces, tiene que haber otras razones que lo justifican. De manera que rápidamente, hasta ahora los recuentos comienzan a darle ganancia al presidente Trump. No es fácil para ningún presidente, y cuando digo ninguno es ninguno, en sus primeras elecciones de medio término ganar. La experiencia ha dicho que las elecciones de medio término tienden a equilibrar la balanza. Le pasó a Franklin Delano Roosevelt en el 38, cuando las políticas del New Deal estaban en su mejor momento. No había entrado Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Segunda Guerra Mundial no se había disparado todavía. Le pasó a Clinton con una popularidad alta como presidente, con un momento económico bueno, y sin embargo, el control de la Cámara en 1994 lo ganaron los republicanos. Ronald Reagan, con todo y que ganó, y dio 2 palizas cuando ganó. Se la dio a Carter en el 80 y se la dio a Mondale en el 84. Y sin embargo, no logró tener las mayorías en ambas cámaras. Curioso, ¿verdad? Hay sociedades que tienden, por diversas razones, a veces es un tema de la misma educación democrática, a veces es un tema de lo que ocurre con la economía, generalmente tienden a darle como ese contrapeso. Espérate, no te lo voy a poner tan fácil. La Cámara de los Representantes para la oposición, aunque el Senado esté empatado, aunque el Senado tenga el voto de desempate con el vicepresidente. Yo diría que es una forma de cómo las sociedades protegen sus derechos. ¿Qué puede ocurrir ahora? Esta es una elección que se dice no tiene nada que ver con las anteriores. La figura de Trump polariza el país. Usted quiere ver si esto es extraño, y ayer lo decíamos aquí mismo, lo decíamos en el espacio hace unos días, en la semana pasada. ¿Quiénes han salido a hacer campaña? El presidente Trump, pero por el lado demócrata ha salido Barack Obama. Claro. No Hillary, Lo no, nunca visto, no un candidato prácticamente. nuevo. El expresidente de los ¿En Estados la Unidos calle? se ha arremangado la camisa sí. y decidió salir y tomar el toro por los cuernos y convencer a votantes nuevos, sobre todo, a que se salieran de su zona de confort. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, doctor Elcido, generalmente tendían a tener muchísimo más abstención que las elecciones presidenciales. Como que representa un termómetro para medir las cosas. Por ejemplo. Y en cierto modo depende en gran medida de lo que pase, a la luz de lo que será el proceso venidero y las pretensiones de reelegirse de Sin Donald dudas, Trump. son un termómetro extraordinario. Voy a poner un ejemplo. Las elecciones presidenciales durante muchos años en Estados Unidos tuvieron un 30-40% de abstención. Sobre todo de los años 80 en adelante la abstención creció. Mucha gente entendía que todo estaba decidido, que no había mucho que hacer, y hasta el 50% en algunos comicios se quedaban sin votar. ¿Qué ha ocurrido en los Estados Unidos de hoy? La polarización, léase, la distancia que van tomando las posiciones entre los demócratas más acérrimos y los republicanos más acérrimos cada vez es mayor. La visión que se tiene sobre la sociedad ideal, sobre el tamaño del Estado, sobre la política relacionada al presupuesto, sobre el asistencialismo, sobre la visión que se tiene sobre la inmigración legal o ilegal, sobre las decisiones que hay que tomar sobre el tema de la seguridad, cada vez son más distantes entre ambos grupos. Eso es lo que llamamos polarización. ¿Qué genera la polarización como segundo efecto? Entonces politiza la sociedad.
el término politización aquí lo vemos como malo, es generalmente peyorativo. No, las sociedades pueden politizarse para bien, en el sentido de que ya no están dejando en otros el privilegio de decidir. ¿Y qué hace todo el mundo? Dice, no, yo voy a participar. Según el voto por correo, el famoso voto anticipado, que en Estados Unidos existe y en otros países, aquí no tenemos esa figura todavía. El voto por correo mostró un interés tan alto en votar, el número de votos adelantados fue tan alto que se cree, se supone, estas podrían ser las elecciones de medio término en décadas en mayor índice de participación. Léase, la sociedad está diciendo, Elcido, que quiere participar, que quiere tomar la decisión, ya sea o por lo que teme perder o por lo que quiere defender. Cualquiera que sea la razón, la conclusión a la que usted llegue, da la impresión que vamos a tener un altísimo índice de votación y ya veremos si se mantienen las proyecciones como arrancaron con el Partido Republicano delante. Eso puede variar. Recuerde también que la Cámara de Representantes, a diferencia del modelo dominicano, no existen las circunscripciones, sino que cada candidato tiene un marco geográfico y punto. Y ahí uno contra otro, porque es un sistema eminentemente bipartidista, van a pelear. Eso quiere decir, atención que mucha gente no lo comprende, un partido puede ganar la Cámara Baja perdiendo el total de votos. Claro. Es tan simple como que California, que tiene una población de más de 30 millones de habitantes, los demócratas con toda seguridad van a ganar y pueden ganar con una distancia muy, muy grande. Y esa distancia, esa enorme ventaja en votos, cuando usted la transfiere al total nacional, usted dice, oh, pero le llevaron muchísimos votos, pero perdieron muchos estados del centro. Cada estado, cada zona, cada demarcación geográfica tiene un candidato. A veces puede sorprender, por ejemplo, Bob Menéndez, con todos los problemas, ganó con un 5% de ventaja. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque Menéndez tenga fuera de New Jersey una imagen negativa, una imagen donde ha perdido, incluso en New Jersey le costó, fueron 5 puntos de ventaja. Las elecciones anteriores le habían ganado con 18, pero se mantiene siendo lo suficientemente popular para mantenerse. Esos son a veces fenómenos que no son tan fáciles de explicar. A mí me llamó la atención considerablemente la integración, la participación activa, extremadamente activa de Barack Obama. Sí. Porque no hay mucho precedente. No. E incluso quizás no hay ningún precedente de un expresidente tirarse a la calle. Muy pocos. Sí. Obama... Eso evidentemente, de una forma u otra, me indica a mí que hay un evidente crisis de liderazgo al interno del Partido Demócrata. No hay un líder de ese partido que concite la atención y que pueda hacer lo que hizo Barack Obama. Evidentemente que desde ese punto de vista está correcto por parte de él porque está demostrando que es un hombre de partido. Lo suscribo y creo que ese endoso que intenta hacer Barack Obama desde su imagen, su aceptación, su popularidad todavía, intenta endosarle a candidatos más jóvenes, a candidatos que van a estar por primera vez o estuvieron por primera vez en boleta. Intenta hacerlo porque Bernie Sanders, ese importante y carismático líder del ala más izquierda radical del Partido Demócrata, está en una edad de retiro, está en una edad de salida. No es tan fácil para Sanders por un tema de proyección, de salud, de los años vividos, durar mucho tiempo en el ring. Entonces, ¿quién puede heredar esa condición de líder de Sanders? Se habla de la joven de origen dominicano Ocasio, es muy joven todavía, hay que ver incluso cómo van a terminar los resultados en Nueva York, donde los demócratas tienen con casi total seguridad ganancia de causa. Hillary Clinton no fue obviamente, como pudieron ver, una candidata que pudiera sacarle provecho a todas esas condiciones. Yo creo, si me pregunta a mí, que fue una candidata mala en el sentido de que su personalidad no hizo clic con una buena parte de la población. Es más, señores, perdió el voto femenino. Claro, Alguna gente daba por descontado que ella iba a ganar el voto femenino, lo perdió. Y demás está decir que un Joe Biden, que mucha gente entendía tenía una estrella política, no sé si la muerte de su hijo que le afectó. Yo creo que él dejó pasar un tren histórico. Él debió tal vez haber sido un precandidato en el anterior ejercicio. Sea lo que sea, hay una crisis de liderazgo. Los otros jóvenes líderes del Partido Demócrata no han logrado dar ese paso adelante. Algunos senadores no han logrado eso. Y bueno, al final pienso que eso obliga a Barack Obama, como bien dice Elcido, yo lo suscribo totalmente, a tratar de endosar parte de su liderazgo y su popularidad. Vamos a ver con qué nivel de éxito. Bueno, José Luis, prometemos que cuando vengamos de la pausa hablaremos precisamente de algo que guarda cierta similitud. Es posible que haya muchos dominicanos y dominicanas que no les guste esto que voy a decir, pero la gran verdad es esa. Hay políticos aquí también que tienen posibilidades incluso, porque hay que decir que tienen, porque Luis Abinader
es un candidato, un precandidato de un partido con posibilidades. Claro. Pero que como que yo lo veo cierto parentesco en el perfil a Hillary Clinton, un poquito pálido, como que no son tan fajadores. O sea, eso entre otras cosas. Hablaremos de eso después de la pausa y de lo que será el regreso ya el jueves en la madrugada del presidente Danilo Medina. Con la venia de ustedes venimos con temas de su interés. Por cierto, vamos Sí. a aprovechar que tenemos ahí un tema antes de irnos a la pausa, para luego de volver y analizar, como bien dice Elcido, el tema de los liderazgos, las a veces carencias, virtudes de un candidato u otro. Y la Porque misma- tú dijiste, José Luis, perdóname, Sí. que Hillary no concitó el apoyo del género femenino. Por ejemplo, el tema femenino, a mí me Pero sorprendió. pero Luis Abinader es empresario, José Luis, Sí. es la verdad, y yo, el empresario más raro que he podido ver, que me disculpen, es Luis, porque no tiene el apoyo de los empresarios. Bueno, Como habría- que no tiene, yo no sé, le falta como el aura, el ángel. Aunque habría que algo ver- hay ahí. habría que ver y porque- que me disculpen porque uno no quiere herir sensibilidades, pero la verdad, Habría que que- me digan qué empresario de prestigio connotado de este país de consideración está apoyando a Luis Abinader. Sí, diríamos también que es posible que los empresarios suelen hacer esos endosos ya cuando los procesos están muy... O es que en el fondo no es empresario Luis Abinader. Bueno, yo Y hasta... entienden los empresarios que como Yo que- cuando lo conocí estaba en su labor empresarial, hace unos años de eso. Antes de irnos a vamos a irnos a la pausa, pero antes, Sí, precisamente a Luis Abinader desde aquí darle nuestro más sentido pésame sí. por el fallecimiento de Nuestro su padre. ya José. lo habíamos hecho de otra forma, pero pienso que sí, que Sí, él, sí. que es un hombre, un dominicano honorable, Claro. hay que decirlo. El último miembro vivo que quedaba junto a Clio Gutiérrez Félix del gabinete del gobierno constitucional de 1965. Sí, sí, Así es. con una alta residumbre moral, José Rafael Abinader, esa es la verdad. Vamos a la pausa. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. A través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, se han hecho 2 entregas de certificados de propiedad definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de decenas de millones de pesos a favor de beneficiarios. Por instrucciones del director general, Dr. Emilio Rivas, se desarrolla un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda, para hacer realidad el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda accesar a la vivienda titulada. En materia de inventario de los bienes muebles del Estado, hemos obtenido grandes avances con la codificación y levantamiento en decenas de instituciones oficiales, logrando hasta la fecha la identificación de más de 300.000 activos de muebles. Durante la gestión del doctor Emilio Rivas se ha apostado a la digitalización de los servicios, logrando la reconstrucción del data center, implementación del correo institucional, incremento en el ancho de Internet, la puesta en marcha del portal web, el subportal de transparencia y las redes sociales. También hemos avanzado en la instalación de un moderno sistema administrativo del Departamento de Cobros y Tesorería, licencia software, inicio del proyecto Oficina Presidencial de Tecnología de la Información OPTIC,
en la incorporación de cuenta única del Tesoro, en la reforma que impulsa el Ministerio de Hacienda, logrando la certificación de la Nordic A3, hemos implementado el certificado digital y la carta compromiso relativa a nuestros servicios. A lo largo de este periodo se ha desarrollado un intenso programa de capacitación que ha contribuido a la formación, especialización y actualización de los servidores, impactando la calidad, eficiencia y eficacia del servicio a los ciudadanos. Se ha hecho historia en la celebración de subastas, donde se han tomado todas las providencias que establece la ley sobre la materia para asegurar la debida transparencia, cuyos recursos han ido al Tesoro Nacional. Una muestra de que estamos frente a un gerente al servicio de la gente. En la Cámara de Diputados, 15 comisiones permanentes agotaron este jueves sus agendas de trabajo en el conocimiento y aprobación de informes a iniciativas pendientes. Se reunieron las comisiones de Deuda Pública, Asuntos Fronterizos, Deportes, Industria y Comercio, Asuntos Marítimos, Medio Ambiente, Obras Públicas, Asuntos Municipales, asimismo Bicameral de Presupuesto General del Estado 2019, Género, Educación, Justicia, Turismo, Presupuesto y Relaciones Exteriores. También el presidente Radamés Camacho participó en La Vega en actos conmemorativos al 17 aniversario del fallecimiento del expresidente, escritor, profesor y humanista Juan Bosch. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. De regreso a su espacio Debates al Día. Recuerde, de lunes a viernes, arrancando a las 10 hasta las 11, este equipo encabezado por Elcido Díaz y con diferentes actores cada uno de nuestras jornadas, está siempre analizando los temas de actualidad. Concluía el anterior segmento. Saludar a Arismendi Quesada. Ahí está. Que está frente a su televisor como un guardia, como un soldado, noche tras noche. Gracias, Arismendi, muchas gracias. Ese apellido yo siempre cuando lo escuchaba pensaba en lámparas. Pero bueno. El saludo cordial para él. Decía algo interesante, Elcido, antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, y tenía que ver con ciertas características, muchas veces no las mejores, de los candidatos, de los políticos que están en pugna, que están en el ring. Yo le voy a agregar algo, porque no es bueno a veces entrar quizá en debate, que si fulano es carismático, que si no, que si Sobre no. todo con Luis en estos momentos, ¿verdad? Pero yo ¿verdad, sí, Rodi, que sí? Pero yo sí creo que debemos recordar que la política, sobre todo la política electoral, cuando ven ahí los teléfonos en pantalla, para comunicarse con nosotros, 262-1919 desde el Gran Santo Domingo, 809-262-1919, y del resto del país, 809-200-0866. Nunca subestimen la capacidad cosmética que tiene la política.
El actual presidente de la República se decía eso mismo de él durante mucho tiempo. Sí, tienes en razón. el año 2000. Tienes razón. En el año 2007. Que no tenía el aura, que no tenía el ángel, que y no... en el año 2012. Se decía de él eso. Que no tenía carisma, que su oratoria, que esto, que lo otro. Se puso en manos de técnicos. Pero se decía al mismo tiempo, José Luis, perdóname, que era el mejor cuadro político que tenía el país. Obvio, lo decían. Y lo es, hay que decían, reconocerlo. no, y lo decía la gente Sí. que le apoyaba, quienes Sí. le conocían, porque el conocimiento de cuadro político es un conocimiento altamente técnico, ya de un Sí, militante. sí. El simpatizante La carpintería política. El simpatizante normal muchas veces no comprende Sí, la justeza que tienen esas asignaciones, a veces de esas virtudes. Entonces, no convengamos en que todo político, y eso dicen los estrategas, todo político es mejorable. Todo político, y señores, estamos en la época donde los productos políticos más ácidos, que si Trump aquí, que si Bolsonaro allá, que si Perencejo aquí, han logrado sobre la base de un mensaje y de una presentación llegar a un gran electorado. Entonces, convengamos en que no es tan difícil, siento, dentro de las circunstancias que podrían dibujarse con una crisis política, señores, lo que le costaría a este país un debate de una modificación constitucional para una reelección más. O si todavía no se quiere hacer la modificación vía el Congreso, como le han dicho algunos al presidente de la República, porque los presidentes están rodeados a veces de gente que les aconseja para mal, de hacerlo vía Tribunal Constitucional. ¿Usted se imagina lo que eso puede generar en el ambiente? Bueno, las crisis dan oportunidades muchas veces a que esos liderazgos, que no siempre parecen muy convincentes desde el punto de vista quizás del carisma, insisto, no de la propuesta ni mucho menos, a que puedan erigirse y asumir la representación de grandes capas del electorado. No menospreciemos. Este es el país, esta es una sociedad muy curiosa, Elcio. Este es el país que en el año 62, en vez de elegir al que tenía el látigo contra el trujillismo, el que dijo que iba a castigar al trujillismo, eligió al que dijo no, borrón y cuenta nueva. Un bollo. Al que se sentaba en radio a hablarle de los tutumpotes, El hombre del tutumpote, de la alcachofa, a ese político. Uno que fue candidato en esas elecciones, y yo siempre lo tomo muy en cuenta eso, uno de los dominicanos más cultos fue Juan Isidro Jiménez Grullón, un tipo preparado en Alemania, doctor en medicina, con una gran preparación en lo social, en lo político, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, y desde ahí su pugna con el profesor Bosch. Bueno, pues ese político un personaje para mí interesantísimo, en lo popular, mire, ni chicha ni limonada en el 62. Eso quiere decir, en pocas palabras... O sea, que en función de tu apreciación, Luis está bien. No le hace falta como... Para mí tiene todo el subir un poquito, no, debe, más proactivo, claro, más dinámico. Mire, siempre hay cosas que el pelotero y el político tienen que trabajar. Siempre. Si quieren ser mejor, si quieren triunfar. Y está claro que él lo sabe. Sí. Y yo pienso que quienes están a su alrededor también. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Daniel Martínez de Puerto Plata. Muy bien, Daniel, Adelante. lo escuchamos. No sé hasta dónde un sector de los que son danilistas quieren llevar a Danilo o acorralarlo su propio amigo, vamos a decirlo así, o su propio compañero. Recuerdo que una vez se firmó un pacto donde ese pacto decía que se le iba a poner un candado a la Constitución y fue violado, no fue aceptado, sino que se violó. Eso fue lo primero en cuanto al sector de Leonel Fernández. La otra recientemente ahora, donde se firmó un pacto que era para los mismos dirigentes del PLD y un sector de Danilo, no quiso como que eso fuera frenado por la base, aceptando lo que ellos promovieron en el Comité Central. Entonces yo creo que lo están irritando a la base, porque Danilo posiblemente en el comité político tiene mayoría y el Comité Central tiene mayoría, pero entonces están irritando a la base, que no le están dando participación, la están maltratando, y eso hace que entonces que la base le pueda cobrar en la primaria del PLD. Muchas gracias. Se vaya a hacer las primarias, muchas gracias. abiertas o cerradas. Muy bien, buenas Entonces, noches. yo veo como que están maltratando mucho a lo que es la base del partido. Ok. Y eso va Muy a ser, se está viendo claramente lo que están haciendo con el compañero Sí. Leonel Fernández. Poquito resumido, por Y favor, eso que va están a congestionadas las irritar líneas. al partido. Bien. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. La siguiente está sonando. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien.
¿Quién nos habla y desde Sí, dónde? lo llamaba porque estoy viendo el programa. Gracias. Sí. Soy muy seguidor de la persona que está a su lado ahí. Ah, De gracias. José Luis. El locutor de deporte. Ah, perfecto, claro, sí. Gracias. José Luis Mendoza. Sí, le habla Gracias. Erasmo Linares, que es de aquí de San Pedro, Sí, que le quiero hacer una pregunta, ya que están hablando de los Sí, candidatos políticos. muy bien, sí, sí. claro. Para la selección Figuera. Dale, sí. Aparte de que están hablando de Luis Abinader, Sí. ¿usted cree que no hayan otros aspirantes que tengan, ¿cómo se diría? Posibilidades. Posibilidades. Mira, yo he dicho siempre que Muchas gracias, te contestamos, tranquilo. Muchas gracias. Yo creo que Bueno, la respuesta está en el Partido de la Liberación Dominicana. Imagínate por un momento, vamos a pensar a esta ficción. A mí no me gusta mucho, pero hay que a veces ejercitarla. Imagínense por un momento que en el Partido de la Liberación Dominicana no fueran precandidatos o no tuvieran posibilidades e intenciones, ni Danilo ni Leonel. Para mí, el día de mañana hubiera 10 precandidatos. El PLD tiene un problema, José Luis, hay que decirlo. Danilo, legalmente hoy tiene un obstáculo. Tiene un impedimento, aunque mañana se supere. Sí, sí. Que yo soy de lo que entiende y lo digo hoy, que él lo va a intentar. Sí. Pero bueno, hoy no existe la libertad para aspirar, hoy. Y Leonel, según ese diputado que tronó, Elías Bay, no quiere ser presidente, entonces tiene un problema. Buenas noches. Eso decían de vos. Buenas. Sí, adelante. Que no quería. Sí. A José Luis, que es una enciclopedia mejor que la de Don Álvaro. No, Muy cuidado. bien. ¿Qué quería sobre Rómulo Betancourt? No, por aquí es que vivo, pero Ah, las ok. dos cosas que tienen el político y el pelotero. Ah, bueno. No, yo te decía que el profesional de ambas áreas está obligado. Muchas gracias. Gracias. Sí. Está obligado a mejorar siempre. El que en oficios como ese, podrían ser más, yo podría agregarle hasta la medicina. El médico que termina de estudiar hoy, ¿cómo se le llama? Se llama médico general, es decir, se supone que abarca muchas cosas. Pero ese médico no se queda ahí, comienza a especializarse, es decir, a centrarse en un área, los tejidos, el corazón, el pulmón, y sigue estudiando, y sigue estudiando, y sigue estudiando, y hasta el día que se muera, mientras sea médico, tiene que seguirse actualizando, porque el conocimiento, Sigue experimentando porque el cosas. conocimiento que hoy es el último, el más reciente, mañana es obsoleto. El político que pretende hacer carrera hacia el poder, el político que tiene ambiciones, que yo siempre he dicho, yo le tengo más miedo al político sin ambición que al que tiene ambición. El que tiene ambición, no confundir ambición con avaricia. El que tiene ambición tratará de hacerlo bien porque quiere notarse. El que no tiene ambición, usted lo pone mañana como alcalde pedáneo de Leila Cabrito y se va a robar lo que encuentre, porque entiende que llegó a donde iba. Yo le tengo miedo a la gente que no tiene ambición. Sí. Toda la vida lo he dicho. Ahora, el político que tiene ambición intentará todos los días conocer más a su sociedad, leer sobre las experiencias que han tenido otras sociedades que se han transformado, cuidar muy bien su oferta, que eso es algo que yo le aconsejo a todos los políticos que tengan mucho cuidado, porque a veces la peor trampa es hacer una oferta sin pensarla. Por ahí agarran casi siempre fuera de base muchas veces a líderes políticos cuando hacen oferta y se le pregunta, oye, ¿de dónde usted va a sacar los recursos? Pero eso lo está haciendo al que usted se opone. Usted está diciendo con eso que lo está haciendo bien. Son cosas importantes en el mundo de la política electoral que hay que manejar de la manera adecuada, sobre todo en un mundo donde el mensaje cada vez tiene lupa, tiene más ojos. El detalle se nota más y por lo tanto los errores tienden a notarse muchísimo más. Los errores que a veces cometen los políticos que antes pasaban desapercibidos. Una vez fue una ex candidata vicepresidencial, Sarah Palin, fue a un programa de televisión y la señora Palin no se imaginaba que una de las tomas de cámara, de la chorrocienta cámara que había en el estudio, tomó que ella tenía un chivo escrito en la mano, Élcido. Sí. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso de malo? Mire, a lo mejor no tiene nada de malo, pero la gente, todo el mundo entendió entonces que ella no era capaz de memorizar su discurso, de ser auténtica. Por ahí le entraron, pues tenía el chivo escrito en la Claro que sí. Yo digo, José Luis y amables televidentes, que no hay dudas que estamos frente a un panorama sombrío, el de República Dominicana. Porque es una realidad lo que te estoy diciendo. De un lado, el oficialismo, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene un presidente que pudiera ser que en el fondo tenga alguna pretensión de por lo menos intentar imponer la reelección. Que yo soy una vez más digo, de lo que aseguro eso, que él lo va a intentar. Pero evidentemente que hay un obstáculo constitucional. De un lado eso. Y de otro lado, el Leonel Fernández, el mismo diputado Elías Vaz, es quien dice hoy que truena y dice, bueno, pero este señor no quiere ser presidente porque este señor a la hora de la verdad como que se escabulle. Y en el PRMismo, ciertamente Luis Abinader
concita la mayor simpatía a lo interno de ese partido. Pero Hipólito Mejía, digo yo una vez más, que no es hombre de trabajar por nadie. Observen el comportamiento en los últimos años y en los últimos procesos electorales de Hipólito Mejía, que no lo tira nadie a la calle para trabajar con sinceridad y entrega por ese candidato. Ahora, esa es la verdad. Más allá de eso, pienso que no hay forma. Es una opinión también que no hay por qué compartirla. Yo me hago cargo de ella. Sí. De todos modos, más allá de esa valoración de Hipólito Mejía, yo pienso que no hay forma, en el caso de que Luis Abinader sea el candidato finalmente, de triunfar sin el grupo, sin el elemento que maneja Hipólito en cuanto a su popularidad que la tiene, su liderazgo que lo tiene, su simpatía. Y por cierto, si de Karima, dice Amado que Carolina la compensa el papá ahora. Mira, Carolina parece que juega un papel ser, yo la veo ella estelar ahí. Yo la veo ella bastante madura en su rol. Me da la impresión de que ha tenido un gran aprendizaje en los últimos años cuando su candidatura vicepresidencial se dio. Y la escuela política, esa será muy nueva todavía. Ella probablemente tenga una visión más moderada, que tienda un poquito más hacia la negociación, hacia lo interno. Pero insisto, sin Hipólito Mejía y su grupo tampoco se puede pensar en un PRM que pueda ser triunfador. Por lo tanto, ahí también entra ¿te das cuenta? Entonces la realidad de lo sombrío del panorama, bueno, que no te permite a ti de manera categórica. Evidentemente, estamos más o menos a 1 año y medio y hay tiempo para todo, pero al día de hoy como que tú no estás en capacidad de tú establecer claramente qué pasará en el próximo proceso y en los próximos procesos electorales. Yo sigo siendo muy escéptico con relación a los fenómenos políticos alternos a los partidos mayoritarios. Yo no creo, por ejemplo, que lo que mucha gente está pretendiendo ver en el señorito Trujillo, que pienso ni siquiera nos ha aclarado todavía si legalmente puede ser candidato. Luego están los otros candidatos que surgen por fuera. Veo incluso hasta un retroceso en algunos que llegaron en su momento, como el propio Guillermo Moreno, a cautivarnos, me incluyo. En un momento dado me sentí hasta cautivado por su presencia, pero luego está el tema de que, más allá de la denuncia, ¿qué hay detrás de su discurso? Más allá de la denuncia del sistema, ¿qué hay como propuesta? ¿Qué podemos hacer que sea distinto a lo demás? Y bueno, ahí entra un tema donde yo veo un claro retroceso o estancamiento en buena parte de los llamados políticos alternativos, que no son tan alternativos porque, si usted se fija, en su mayoría son políticos salidos del mismo tronco de los partidos tradicionales que por algunas razones decidieron hacer tanta parte, lo cual tampoco está mal, pero insisto, no hay tal alternativa como tal al sistema. De manera que todavía, sobre todo ahora que mucha gente está de moda hablar de que aquí mañana va a salir un Bolsonaro, no sé, son como todavía muy fuertes en el panorama. Son muy fuertes los partidos, las marcas mayoritarias son muy fuertes. Pueden sí darse, y eventualmente en el caso de la oposición, algunas alianzas que nos sorprendan. Yo eso sí no lo pongo en duda. Pero fenómenos como tal extrapartidarios, hay que decir que se pueden sacar con pinzas en el caso de la República Dominicana. Más de 30 candidatos presidenciales. Diremos precandidatos, más de 30, José Luis. Bueno, y la presidencia es para un solo dominicano. Así mismo. Bueno, pero si hay tanto deseo, si hay tanta ambición, bueno, pero ¿por qué no disponemos de esas ambiciones? Nos sacrificamos y entonces se hace un solo de todos esos 30 de oposición candidatos porque entonces se expresa y se manifiesta el deseo, muchas veces hasta desmedido, de desplazar al PLD del gobierno, pero no hay la disponibilidad al sacrificio. Hay de todo. Ahora, yo tampoco creo que es una obligatoriedad la unión, porque, por ejemplo, ¿cómo podrían comer de la misma mesa un candidato marxista, que los hay, a un candidato liberal en materia del capitalismo? Es decir, tampoco, hay que decir que hay fusiones que son muy forzadas, que tampoco yo creo que tienen que darse, y que si se dan de por sí son medio contranaturales, si me preguntan a mí. Pero bueno, este es el país donde la ideología es el presupuesto. Aunque la mayoría de esos precandidatos, tú acabas de decir, es verdad, todo viene de esos partidos. Sí, pero claro. Del PRD viene casi el 50% de los partidos del sistema. Y del PLD del otro. ¿En quién creer entonces? Así es que, amables televidentes, reiteramos, el tiempo en televisión es inclemente. Nosotros quisiéramos pasarnos la noche con ustedes, pero no es posible. Y no tenemos más alternativa hoy que desearles que pasen buenas noches y decirles a todos y a todas que mañana una vez más estaremos con ustedes. Muchas gracias y buenas noches.